Espero que no los aburra a todos. Bien, estamos, hermanos, en todo este tiempo estudiando acerca de los medios de gracia, ¿no? Que son los medios por los cuales, son canales por los cuales Dios hace llegar su gracia, su bendición a su iglesia, a todos nosotros. Hemos visto que existen medios de gracia personales. ¿Recuerdan cuáles son los medios de gracia personales? Uno mismo lo puede poner en práctica y así recibir bendición de Dios en su vida. ¿Alguien se anima a decir desde ahí, desde donde están? ¿Qué medios de gracia personales hemos estudiado? A ver, la palabra de Dios. Paco me está rogando, parece. Lo está haciendo con sus manos así, me dice la oración, ¿no? Muy bien, son los dos medios de gracia más importantes que el creyente tiene en su vida. Pero no solamente la oración, ¿no? La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de lo que guía y nos ayuda a orar mejor, que es el ayuno también. Y el ayuno hemos visto que debe ser una disciplina personal. Hemos terminado, hermanos, con los medios de gracia personales y ahora vamos a hablar con los medios de gracia públicos, ¿ya? Y vamos a empezar con este tema interesante de la adoración congregacional. Por eso que tienen ahí en las diapositivas el título del mensaje, que es demos a Dios la adoración especial que Él se merece. La adoración es un medio de gracia, hermanos, público. Por eso nosotros en este momento hemos estado llegando a Dios a través de nuestras canciones, a través de las alabanzas, todos juntos, con este medio de gracia público que es la adoración. Una vez un hermano de la iglesia me confesó algo curioso. Él me dijo que pensaba que la alabanza en el culto era como el calentamiento del servicio. ¿Entienden cómo es eso? Que la alabanza solamente sirve como calentamiento para llegar al momento del mensaje, ¿no? Como cuando alguien se va al gimnasio, ¿no? ¿Qué hace primero antes de empezar? Estira, no sé, hace movimientos de brazo, de hombros, mueve el cuello, para que después se ponga a trabajar a su cuerpo, ¿no? En el gimnasio o cualquier otra disciplina deportiva. ¿No es verdad? ¿Han visto los peloteros a veces quedan vueltas por ahí, haciendo movimientos de cadera, todo eso, para que no se lesionen en el partido, ¿no? Y este hermano me decía, sí, que yo pensaba que la alabanza es solamente como un calentamiento para el mensaje, por eso que cuando yo entraba a la iglesia, me iba, saludaba a un hermano, a otro hermano, ahora que está cantando, y trataba de adaptarme al lugar y todo eso, y pensaba que así era la alabanza. Pero ¿qué piensan, hermanos, ustedes? ¿Así debe ser visto el tiempo de la alabanza? Pensar como que es un relleno hasta que empiece la predicación. Y si te dijera que para Dios la alabanza es mucho más que eso, ¿te has imaginado que desde la primera canción Dios ya está aquí deleitándose y esperando que nosotros también disfrutemos de su presencia? Desde la primera canción nomás, Dios está aquí en este lugar esperando por nosotros a que nosotros le expresemos nuestra alabanza y nuestra adoración a Él. Y hoy vamos a descubrir, hermanos, cómo nuestra alabanza impacta el corazón de Dios y cómo cuando cantamos podemos experimentar un gozo mutuo en Él. Por eso el título del mensaje: demos a Dios la adoración especial que se merece. En primer lugar, hermanos, bueno, ya estábamos mencionando cómo ven algunas personas la alabanza, ¿no? Como un relleno nada más antes de la predicación. En primer lugar vamos a hablar de la adoración, que la adoración congregacional trae gloria a Dios. ¿Qué trae la adoración congregacional, ese tiempo de canciones de alabanza? Gloria, ¿a quién? A Dios, ¿no? Y vamos a ubicarnos ahí en sus Biblias, en Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. Primero empezaremos definiendo, hermanos, ¿qué es la adoración?
Ya definamos qué es adoración. Y la adoración en su definición amplia, en su significado amplio, es todo lo que el creyente hace en su vida que debe ser un acto de adoración a Dios. Hay un versículo muy conocido que dice: todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres. Es decir, en el significado amplio, la palabra adoración significa todo lo que tú haces debe ser una adoración para Dios. Por ejemplo, ¿el creyente debe adorar a Dios en el trabajo? Sí. ¿El creyente puede adorar a Dios criando a sus hijos? Sí. En todo lugar, en todo aspecto, en este significado amplio de adoración, eso implica una adoración completa y total en todo lo que hagas, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ya sea que coman o beban, todo hagan en el nombre de Dios. O sea, tu vida debe ser una adoración constante. Ese es el significado amplio de esta palabra adoración. Pero existe un significado específico de la palabra adoración, y eso es la actividad que la iglesia realiza, donde a través de las alabanzas y canciones expresan su gloria a Dios en sus reuniones. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora no es este sentido amplio. Tendríamos que hablar mucho acerca del significado de la adoración en todos los ámbitos y esferas de nuestra vida, pero solamente nos vamos a centrar en la adoración como medio de gracia público, centrándonos en esta actividad que la iglesia realiza a través de las alabanzas y a través de las canciones, para expresar ¿qué? La gloria a Dios en sus reuniones. ¿Ya? Y vamos a ver lo que dice ahora Colosenses capítulo 3, versículo 16. En primer lugar, vamos a leer también el 17. En Reina Valera dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y acá viene la palabra interesante: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Notemos, hermanos, cuál es el verbo principal en este versículo. ¿Cuál es el mandato que Dios da? Y es esto, ¿no? More, que significa viva, habite. Este es el mandato que Pablo les da a los colosenses. Les dice que la palabra de Dios habite. Es un imperativo que dice que siempre debe habitar, siempre debe estar presente la palabra de Dios o la palabra de Cristo en la iglesia. Ahora, ¿cómo cumplir ese mandato? Y el versículo nos dice cómo: enseñándoos y exhortándoos o aconsejándoos, lo que vendría a ser la consejería bíblica. ¿Cómo cumplir el mandato de que la palabra de Dios habite en la iglesia? A través de la consejería bíblica. Por eso la consejería bíblica es muy importante, hermanos. Estamos estudiando esto en los cursos de la escuela bíblica. Aconsejarnos unos a otros con la palabra de Dios. Importantísimo. Pero no solamente a través de la consejería bíblica es que la palabra de Dios habita y mora en nosotros, en la iglesia, sino, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Cantar, hermanos, esa es una manera para cumplir con este mandato que Dios nos da en su palabra. Entonces vemos que la adoración, bueno, acá dice, debe ser cantando con gracia. ¿Qué significa cantando con gracia? Con gratitud, ¿ya? Eso significa con agradecimiento a Dios en nuestros corazones. ¿Y qué tipo de alabanza tiene que ser? Variedad, ¿no? Guaynos, cumbias, rock, alternativo, reggaetón, no, lo siento mucho, todavía no estamos tan modernos para eso. ¿No? Bueno, acá te da variedad, te dice el apóstol Pablo, ¿no? Salmos, que son los salmos que los judíos hasta ahora los siguen cantando en el Antiguo Testamento. Los himnos, que son doxologías, que contienen doctrina, que nosotros también cantamos aquí en la iglesia. Y los cánticos, que son ya los coritos que podríamos decir nosotros, ¿no? Esos serían los cánticos. Y bueno, acá está diciendo que hay variedad para expresar a Dios nuestras alabanzas. Entonces vemos, hermanos, en resumen de este punto, que la adoración congregacional es un mandato. Recuerden eso, es un mandato. Miren, Pablo da un mandato de que la iglesia cante y alabe. Es un mandato, hermanos. Es diferente que el ayuno. ¿Dónde hemos visto que Pablo exija, o no exija, pero pida a la iglesia como mandato que ayunen? No hay. Pero sí hay que la iglesia cante y exprese alabanza. No solamente está en Colosenses, está también en Efesios.
está también en Santiago, ¿no? O sea, hay varios versículos que hablan, pueden prenderlo y apagarlo, varios versículos que hablan que la alabanza es un mandato dentro de la iglesia y debe ser una práctica permanente en la iglesia. Ahora vamos a ver Colosenses 3:17, hermanos. ¿Ya? Colosenses 3:17. ¿Cuál es el propósito de la adoración? ¿Qué dice Colosenses 3:17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces aquí vemos el propósito de la adoración, ¿ya? Que todo lo que hagamos, dice, sea de palabra. Cuando nosotros estamos cantando, ¿qué estamos expresando? Palabras. Cuando nosotros venimos y levantamos nuestras manos, ¿qué expresamos? Acciones. Dice que todo lo que nosotros hacemos, con la adoración congregacional como contexto, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente se repite la palabra, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, esta palabra hacéis es un verbo subjuntivo que implica un deseo. El apóstol Pablo está diciendo que su deseo de él es que la iglesia le alabe con el propósito de glorificar, de dar honor al nombre de ¿quién? El nombre de Cristo, y principalmente dice agradeciendo a Dios. ¿Por qué se canta? Porque queremos exaltar el nombre de Cristo, porque queremos agradecer por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso cantamos, hermano. No es un relleno, como decía este hermano. Yo pensaba que era preparativo para que vayamos y comencemos a escuchar la palabra. No, es en verdad algo muy importante, porque a través de ello damos gloria y honra el nombre de nuestro Dios. William Barclay es un predicador de la teología liberal. Tengamos cuidado con él, pero dice retener lo bueno y desechar lo malo. Así que tiene una frase muy interesante. Y dice, la iglesia ha sido desde el principio una iglesia cantadora. ¿Y por qué él dice eso? Porque haciendo un estudio de la historia de la iglesia, desde el año 112, Plinio, que era un gobernador romano, escribiendo una carta a Trajano, uno de los Césares, le escribe para informarle de lo que hacían los cristianos de esa época. Y él decía que los cristianos se reúnen al alba. ¿Qué significa al alba? Al amanecer, para expresar alabanzas a Jesús como Dios. Es interesante eso, que desde los años de la iglesia primitiva, desde el primer siglo, ¿qué hacía la iglesia? Expresaba himnos de alabanzas ¿a quién? A Dios, a Jesús como Dios. Muy interesante, este es un dato impresionante, que nos enseña cómo los creyentes ponían en práctica esto de lo que Pablo decía a los colosenses, ¿no? Al alba, hermanos, al amanecer se reunían. Ahora nosotros nos reunimos al amanecer, 10 de la mañana, ya es amanecer, mediodía, casi mediodía, ¿no? ¿Y qué hacemos? A veces hasta yo diría, disculpen que lo mencione, a veces hasta no venimos preparados para expresar nuestra alabanza a Cristo como Dios. ¿No? Esa es la verdad, llegamos tarde a la reunión. Ya deberíamos estar nosotros de la primera canción nomás, expresando alabanzas a Dios. Dice que se reunían al alba, y dice incluso que se reunían en el día, todos los días, solamente un día a la semana. Y al alba, al amanecer, hermanos. Ese es el ejemplo que nos da la iglesia primitiva desde el primer siglo, ¿no? Muy interesante esto que William Barclay comenta. Quisiera hacer una pregunta para reflexionar en este punto. ¿Estamos cumpliendo nosotros como iglesia este mandato de la adoración como es debido? Y de manera personal, ¿estoy glorificando a Dios en este tiempo de adoración pública? En verdad, mi mente, mi corazón se concentra en darle gloria y honor a Cristo, en concentrarme solamente en quién es Dios, en glorificarle a Dios.
Como decía, a veces se tiene la idea equivocada que la alabanza es un relleno de las reuniones y decimos, hermano, hasta que lleguen los demás, una cancioncita más. Está bien eso, hasta que llegue una cancioncita. ¿Quién recibe la gloria? ¿El hombre o Dios? En ese tipo de comentarios recibe la gloria el hombre, porque mi objetivo es glorificar al hombre, entretener al hombre, para que hasta que lleguen todos, ya empecemos con el mensaje. No, según nuestros versículos, el que se debe llevar toda la gloria es Cristo. Por lo tanto, a la hora puntual, yo debería estar comenzando a glorificar al Señor. Eso debería ser el propósito más importante, hermanos, según lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Decimos, cuando escuchen la canción, entran a la segunda parte de la iglesia. ¿Es correcto eso también? Deberíamos estar un poco antes ya para empezar y no escuchar la canción así de entrar, ¿no? Bueno, son cositas que son triviales, hermanos pequeñas, pero tal vez nos hace pensar que deberíamos darle más importancia a la alabanza. No es que escucho la canción y entro, me avisa para entrar, no, sino que yo ya tengo que estar aquí para que, ya empezando iba a decir la orquesta, ya empezando el ministerio de la alabanza a cantar, yo también esté acompañando con ellos en esa canción, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces incluso nos quedamos afuera, no entramos rápido, decimos, no, es una canción. Hermanos, esto es un mandato, esto es algo importante. No debemos menospreciar la alabanza en la congregación. Quizás está llevando la atención de la alabanza el ministerio también. Y disculpen si hemos hecho eso, hermanos. No está bien. Así como un predicador comienza a exaltarse a sí mismo en los mensajes, eso está mal, debería exaltar a Dios. Así también los que estamos dirigiendo la alabanza no debemos recibir atención nosotros, sino debemos hacer una conexión para que el que se lleve la atención sea Dios. No debemos robarnos la gloria a Dios, sino Dios tiene que ser el centro de atención. Él debe llevarse la gloria y yo no debo robarle la gloria a Dios. Entonces, hermanos, recordemos, debemos dar la alabanza que Dios se merece en nuestras vidas, ¿ya? Debemos dar la alabanza que Dios se merece. En segundo lugar, la adoración congregacional resulta en un mutuo deleite entre el creyente y Dios. La adoración congregacional resulta en un mutuo deleite entre el creyente y Dios. Vamos a ubicarnos en el Salmo 27:4. Salmos capítulo 27, versículo 4. Vamos a ver la experiencia de David con respecto a la alabanza y la adoración en la iglesia. Mira lo que dice el rey David. Él tenía su casa, tenía su mansión, sus lujos, su piscina, su teleplasma último modelo, todo. El hombre estaba feliz, pero tenía un deseo que era más grande que estar en su casa teniendo tantos privilegios, ¿no? Y él decía esto en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál era el pedido? ¿Cuál era el pedido de David a Dios? ¿Cuál era el anhelo de David? ¿Qué quería hacer David siempre? ¿Quedarse en su casa, descansando, mirando tele, disfrutando de todas sus comodidades? ¿Eso quería hacer David? No, dice que quería estar en la casa, en el templo de Dios todos los días de su vida. ¿Y con qué propósito? Y ahí vienen los propósitos, nos para, ¿no? Cada vez que vemos en la Biblia, para, es un propósito. ¿Cuál es el propósito? Contemplar, es decir, percibir. Hay un versículo que me gusta, dice, gustar y ver que el Señor es bueno. Tú gustas cuando vienes a la iglesia que el Señor es bueno en tu vida, lo saboreas. Gustar y ver que el Señor es bueno. Contemplar, percibir su hermosura, dice David,
e inquirir, es decir, recrearme, deleitarme en su templo. Eso es lo impresionante, lo que más David quería hacer, deleitarse en Dios. Y eso es importante, hermanos, ¿no? Otro ejemplo también de esto, del deleite en Dios, es lo que la iglesia primitiva hacía. Ubiquémonos en Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Y aquí está el medio de gracia que faltaba al decano: perseverar la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Pero acá está el otro medio de gracia. Hechos 2, 46 al 47 dice: ¿qué hacían los de la iglesia primitiva? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que perseveraban unánimes todos los días en el templo, igual que David, ¿no? Estar en la casa de Dios todos los días. Y el 47 dice: ¿para qué? ¿Con qué empieza esa palabra del 47? Ese participio, ese gerundio: alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Ese es el propósito por lo que la iglesia se reunía diario en el templo. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Qué querían hacer? Alabar a Dios. Por eso se reunían, hermanos. Aquí tenemos, ¿no? Dice que perseveraban cada día. Y acá viene el deleite, ¿no? Con alegría. No es que se iban obligados al templo. Ellos deseaban estar ahí, querían tener un tiempo con Dios. ¿Con qué objetivo? De alabarle a Él, de exaltar su nombre. Nuevamente aquí vemos el tema del deleite. Resulta en un deleite en Dios. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos, hermanos, de David y de la iglesia primitiva? ¿Cómo debemos ver la alabanza en la iglesia? ¿Qué debería ser este tiempo de alabanza en la iglesia? ¿Un tiempo aburrido? ¿Un tiempo que obligado me voy a la iglesia porque los ancianos me están chequeando lista? No chequeamos lista, hermanos. Bueno, sí, para saber quizás de alguien que esté necesitando ayuda, ¿no? Pero a veces uno va a la iglesia solo por una obligación, y hasta esto se vuelve tan rutinario, tan costumbrista, que se le quita el significado del propósito por el cual yo debo venir a la iglesia. Para el cristiano, el tiempo de alabanza, hermanos, debería ser un deleite en su vida, un gozo, una alegría. A veces hasta me entristece que haya creyentes que quieran salir más a reuniones sociales que a la iglesia, porque parece que la reunión social es más celebración que lo que yo hago aquí en la iglesia consagrada a Dios. Es una pena eso, hermanos. El deleite más grande que todo creyente debe tener en su vida es venir a la casa de Dios mientras puede. ¿Con qué fin? Con el fin de gozarte en Dios, de deleitarte en ese Dios que te amó tanto, ¿no? Claro que como la iglesia primitiva ya no nos podemos reunir todos los días porque tenemos otras responsabilidades con el mundo, ¿no es verdad? Pero por lo menos deberíamos aprovechar el poco de tiempo que damos los domingos para alabar a Dios. Eso por lo menos, hermano. 1 hora y media, 2 horas que separamos a la semana, ¿es mucho? Y ahora, si lo ves como algo que en verdad te gozas y te deleitas, tú vas a querer estar aquí tempranito gozándote en Dios. Bueno, ¿quién más se deleita en la adoración? Nosotros nos deleitamos, pero ¿quién más se deleita? Muy bien. Vamos a ver qué dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Está en el Antiguo Testamento. Ya. Y el versículo dice: Jehová está. ¿Dónde está Jehová? Cuando yo le adoro, está en medio de ti. El Señor dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ¿quién va a estar en medio? Yo, dijo el Señor. En Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. ¿Y qué va a hacer Dios en medio de nosotros? Dice:
se gozará sobre ti con alegría, con deleite. Se gozará sobre ti, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Te imaginas a Dios cantando? Dice que canta acá. ¿Y quién es la razón de nuestro cántico? Nosotros, hermanos. Los que Él ha salvado, que estén aquí presentes, expresándote: Señor, gracias, te alabo, mi Padre. Eres el Señor de mi vida, mi Señor, mi Salvador, y empiezas a cantarle. El Señor te acompaña en esa alabanza y se goza, pero no se goza en Él, se goza en ti que le alabas. Entonces esto es algo hermoso, ¿no? Mientras adoramos a Dios, Él se deleita en nosotros. ¿Cómo te anima, hermano, saber que Dios se deleita en tu alabanza? ¿Cómo te anima? Yo creo que mucho, ¿no? Porque algunos diríamos: yo no sé cantar, hermano, me salen puros gallos. ¿Tú crees que a Dios le importa que te salen gallos? No, a Dios no le importa, a Dios le importa tu corazón, a Dios le importa lo que expresas a través de esa canción, que sea algo sincero, real, verdadero en tu vida. Eso más le importa a Dios, no si cantas bonito, si cantas feo, si te salen los gallos. Entonces cuando yo canto, se dan cuenta cuando me salen gallos y todo se ríen. No te importa, hermano. Yo lo hago para el Señor y eso es lo más hermoso, ¿no? Un hermano una vez me animó, cuando estaba desanimado antes de empezar la alabanza, porque habían pocos hermanos, hace mucho tiempo, y él me decía: no cantes para la audiencia de muchos, sino canta para la audiencia de uno. ¿Entienden lo que significa eso? Que el ministerio que expresa alabanzas aquí los domingos, el ministerio de alabanza, no debe cantar para la gente, para las personas, para los que llegan, sino debe cantar para la audiencia de uno. Que no importa si no vengan a ese tiempo de alabanza y de adoración. Lo que importa es que hay alguien que ya está sentado en esa silla, desde el principio, escuchando a esa orquesta que está en ese momento expresando alabanza. ¿Quién es ese que está ahí sentado escuchando? Cristo. Es Dios que ya está desde la primera canción sentado aquí con nosotros. El saber eso, hermanos, ¿qué cambio debería producir en nuestras vidas? No quiero redundar, pero creo que son los mismos desafíos, ¿no? Saber que ya Dios está desde la primera canción acá. ¿Qué debería eso producir en mí? Animarme a venir desde la primera canción, ¿verdad? Porque Dios se deleita en nosotros. Y en último lugar, hermanos, la adoración congregacional, para que sea efectiva, debe hacerse en espíritu y en verdad. Vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, un versículo muy conocido. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. El Señor dice, está hablando con la mujer samaritana, y le dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Y aquí viene el versículo 24, ¿no? Que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa en espíritu? En espíritu, hermanos, no significa en Espíritu Santo, ¿ya? Porque si lo ven ahí en sus Biblias no está con mayúscula. Cuando se refiere a Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, siempre lo escribe con mayúscula, pero acá se refiere en espíritu con minúscula. ¿Qué significa eso? Que nuestra alabanza debe provenir de nuestro espíritu, de nosotros mismos, de nuestra naturaleza espiritual, proveniente del alma de la persona, tal como lo expresó María en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47, cuando se enteró que María iba a esperar el Salvador en su vientre. Ella dijo este versículo 1, 46 al 47: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, en espíritu
quiere decir que proviene del alma, proviene de todo tu ser interior, proviene de lo más profundo de tu corazón, de lo más profundo de tus sentimientos, de toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todos tus sentimientos y toda tu conciencia. Porque no puedes adorar a Dios con una conciencia mala delante de Él. Si no te vas a dar cuenta quién es Dios y cómo estás tú delante de este Dios. Entonces tú vas a querer ese momento expresarle a Dios con todo tu ser cuánto lo amas y cuánto lo valoras. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Está bien expresar emociones con la alabanza? ¿Qué piensan de eso? ¿Está bien, hermanos? ¿Está mal? ¿Está bien llorar cuando alabo a Dios? ¿Está bien levantar mis manos? Bueno, yo diría sí, porque se supone que tú lo estás expresando de lo profundo de tu corazón. No creo que sea hipócrita, ¿no? Que levantes tus manos, que lo hagas, pero solamente para que otros te vean. Eso ya no sería para Dios, sería para que los demás te vean. Si lloras, te quebrantas, está bien también, hermano. Pero si por tus expresiones de emotividad distraes a tu compañero que está al costado tuyo, ahí está mal. Porque si yo he venido para expresarle mi corazón y mi alma a Dios en espíritu, y me estoy concentrando a Él, y veo que por ahí uno está, pero así, o ya está dando vueltas de trompito, se botan al piso, ya, te distrae, ¿no? Te distrae tu adoración. ¿No? Es correcto expresar emociones, es correcto, porque somos seres con emociones, pero también hay que tener prudencia para que otro no se vea estorbado por tu expresión de emoción y su alabanza a Dios. ¿Okay? Esto es importante. ¿Cómo mejorar nuestra adoración congregacional para que sea sentida, profunda y genuina? Y esto es algo importante, hermanos. Una o dos canciones más en el culto no va a mejorar la adoración en la iglesia, no va a mejorar, sino más bien venir preparados para alabar a Dios. Eso va a mejorar más. Porque si tú sales de tu casa y vienes a la iglesia pensando en que vas a alabar a Dios, desde la primera canción te estás disfrutando la adoración para Dios. ¿Ya? Eso es importante. Venir preparados, tener un tiempo de oración antes de salir de la casa para venir aquí y decirle: Señor, ayúdame que solamente mi mente y mi corazón se concentren en ti para expresarte mi alabanza. Incluso debemos orar los jueves, si es posible, por los cultos dominicales. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en ese culto, para que Dios de alguna forma bendiga esa reunión, para que Dios se goce en la alabanza y en la adoración. Debemos orar también por el mensaje que se predica los domingos, que sea un tiempo en el cual Dios sea glorificado. Pedir que Dios bendiga ese tiempo y se manifieste en nosotros a través de su gracia y de todos los medios de gracia. Y finalmente tomar conciencia, hermanos, de qué es lo que hacemos cuando estamos alabando a Dios. Eso sí ayuda también. Ponernos a meditar lo que dice Hebreos 12, 22 al 24, que dice que cuando tú llegas al trono de Dios, hay serafines, hay ángeles que están cantando también. Tener la conciencia de que ahí están los santos que fueron al cielo adorando a Dios, y tú te estás uniendo espiritualmente a ellos en conjunto para expresar el alabanza. Eso es algo cósmico, eso es algo espiritual, eso es algo increíble, pero eso es tomar conciencia de la adoración. Pero no solamente dice en espíritu, entonces, de lo más profundo de nuestro ser, también dice en verdad. ¿Y qué significa en verdad? Aquí significa sinceridad y rectitud. Eso significa que mi adoración y mi alabanza tiene que ser sincera y tiene que ser de una vida justa y recta delante de Dios, que debe provenir de un corazón sincero y con buenas intenciones. Eso significa en verdad. Como dice Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo 2:8, voy a dar lectura rápidamente, dice 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es lo que dice, ¿no? Que cuando expresamos nuestra adoración a Dios, tiene que ser sincera, tiene que provenir de manos santas, no manos rencillosas, no manos conflictivas, no manos que hacen lo malo,
sino manos sinceras delante de Dios. O sea, acá está diciendo que si levanto las manos no está mal siempre y cuando venga de una sinceridad de corazón. Y me ponía a pensar, hermanos, qué cosas estorban la adoración en la iglesia. Por ejemplo, relaciones rotas en la iglesia. Relaciones interpersonales unos contra otros estorban la adoración. Por eso que Mateo 5:24 dice, si tú ves a tu hermano que está mal, ve y arregla tu situación con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. Eso está diciendo acá. Las relaciones rotas estorban tu adoración. Si tú tienes un problema con tu hermano, tienes algo en tu corazón oculto, guardado, es necesario que lo resuelvas, hermano, porque tú te vas a presentar a adorar delante de Dios y Dios no va a recibir tu adoración si estás guardando cosas malas en tu corazón contra otro hermano. Incluso Juan dice, ¿no?, que somos mentirosos y decimos que amamos a Dios y en el corazón estamos aborreciendo a mi hermano. Yo tengo que resolver eso para que mi alabanza llegue a Dios, si no, Dios no va a escuchar tu adoración. Eso es lo que nos dice aquí. Otro punto es cónyuges distanciados. Eso también. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice que si tienes un problema con tu esposa, vienes a expresar tu oración a Dios y tu oración lo pasa de techo. Dios no te va a escuchar por ese problema que tienes con tu esposa. Pero a veces dejamos que pase el problema una semana, 2 semanas, 3 semanas, no lo resolvemos y venimos a la iglesia, según nosotros cumpliendo a Dios, pero esa adoración Dios no lo escucha, hermano, mientras tú no resuelvas ese problema con tu esposo o con tu esposa. Acá hablan los esposos directamente, pero hay que aplicarlo con las esposas. Eso es real. Tienes que ser sincero cómo te llevas en tu casa, con tu familia, con todo. Si no, ¿por qué venir a la iglesia? Vamos a ser hipócritas. Dice que evitemos la raíz de amargura. A veces sucede algo de desconformidad en mí en la iglesia. Ya le estoy pasando esa desconformidad a otro, le estoy pasando esa desconformidad a otro, le estoy pasando esa desconformidad a otro, y que ocasiona que toda la adoración de los demás esté manchada y no llegue directamente a Dios. Dios quiere que todos podamos estar en santidad, podamos estar en un ambiente de armonía, de unidad, para que llegue esa alabanza a Dios. Si no, Dios no lo va a escuchar, esa adoración. Tenemos que cuidarnos de la raíz de amargura. Si escucho aquí un comentario aquí dentro de la iglesia, de los ancianos, de mi hermano, de cualquier otro ministerio, y ya está haciendo como que dice, está creciendo de más, está sembrando cizaña dentro de la iglesia, eso estorba la adoración. Yo debería solucionar eso. Sí, hermano, por favor, no estés comentando esto, te sugiero que vayas y lo resuelvas tú. No te pases. Si estás desconforme con algo, ve y conversa con ese hermano, porque si no, esa adoración se va a estorbar, hermano, no va a llegar directamente a Dios. Y es evidente, ¿no? ¿Qué más ocasiona que se estorbe la adoración en la iglesia? El pecado oculto no confesado. Como dice primera de Juan 3:21, ¿no? Dice que si no nos reprende nuestra conciencia, podemos llegar a Dios confiadamente. Entonces, hermanos, esto es importante. Si no, por más bañaditos, limpiaditos que estemos aquí, para expresar nuestra alabanza, esa alabanza no va a llegar a Dios. Es la verdad. Tenemos que vivir vidas sinceras, vidas santas, íntegras, en rectitud, como lo que implica la palabra, en espíritu y en verdad. ¿Qué hacer entonces? Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios, ¿y qué va a pasar? Y Él se acercará a nosotros, pero para que Él se acerque a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar manos, quitarnos todo lo malo dentro de nosotros. Y los que tienen 2 almas, un alma para el mundo y un alma para la iglesia, o los que están dando mal testimonio fuera de la iglesia, dice Santiago, purificad sus corazones, porque si no, tu adoración Dios no lo va a recibir. Estás amando a Dios, estás amando al mundo. Estás amando a Dios, estás amando las cosas del mundo. Dios no lo va a recibir esa adoración, hermanos. Entonces, para ir meditando en esta parte, nuestra adoración como iglesia sincera, ¿hay alguna relación rota que debo restaurar para que llegue mi adoración? ¿Hay algo que estoy guardando en mi corazón que no me deja presentar mi adoración a Dios y lo dejo pasar y pasar y pasar? Eso no ayuda, hermano. Tu adoración no llega al trono de la gracia de Dios. Dice, antes de que esto aprenda a ver, resuelve el tema y luego ya, ¿no? Expresa tu adoración. ¿Hay algún pecado que no te deja adorar a Dios?
Entonces, hermanos, vemos que es un gran desafío la adoración, y yo les animo que tal vez desde el próximo domingo vengamos ya predispuestos para este tiempo de alabanza, que estemos aquí desde la primera canción. Si hay una relación rota que tenemos que restaurar, solucionarlo en ese día, quitar todo pecado en mi vida que quien sabe impide que yo me acerque y exprese mi adoración sincera a Dios, ¿no? Eso es un desafío grande. Entonces, a manera de resumen, hermanos, la adoración como iglesia es un medio de gracia importante porque permite, en primer lugar, glorificar a Dios, ¿ya? Por medio de las alabanzas y las canciones. En segundo lugar, es un mutuo deleite. Dios se deleita en nosotros y nosotros nos deleitamos en Él. Y en tercer lugar, para que sea realizado de manera efectiva, Dios lo reciba, tiene que ser en espíritu. ¿Y en qué más? En verdad. Nos vamos a orar y concluir con el tema. Señor, gracias por ser tú el principal personaje aquí en tu iglesia, Señor, porque si tú has querido que aprendamos este tema es porque algo estamos fallando, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder mejorar como iglesia en nuestra adoración. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos también, mi Dios, a deleitarnos en ti, así como tú te deleitas en nosotros. Y ayuda a que esta adoración que nosotros te damos sea, como dice tu palabra, profunda, desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra conciencia, y también sincera, Señor. Ayúdanos a resolver cualquier cosa que impida mi adoración que hay a ti. No quiero guardar cosas en mi corazón contra otros. Quiero que en verdad tú recibas mi adoración. Y eso dice tu palabra, ¿no? Ayúdame, Señor, a mejorar en esto. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.